cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. En este nuevo vídeo, si recordamos un poco el anterior vídeo, vimos el trono de Dios, vimos dónde vive Él, la casa de Dios, que es el cielo, vimos que Él es Rey, vimos que Él es juez de la humanidad y que nada de lo que pasa en el mundo pasa desapercibido ante Él. Él condena la maldad y la injusticia. Y ciertamente los que hagan el mal y la injusticia no tendrán un buen destino. Entonces vimos en el anterior vídeo que en esa escena de juicio profética de Daniel 7 había millones de seres santos presentes en el cielo. Entonces en este vídeo vamos a ver un poco quiénes son esos seres santos. Entonces, recordemos la definición de santo. Dios es Rey de los santos. Y santo es aquel que conoce a Dios y que tiene su carácter. O sea, refleja su carácter, su amor, que es como una medicina, que vimos en el vídeo de la clave del amor 1, que lo tenéis ahí en mi canal, por si no lo habéis visto. Luego también el hecho de que Dios es bueno, que tiene una única voluntad y que es buena. Entonces eso tenemos que destacarlo. Entonces viendo que los seres santos son así, pues se caracterizan por eso, vamos ahora a ver quiénes son directamente. Entonces para ello vamos a leer Apocalipsis 5:11. Entonces dice así: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Entonces, vemos aquí que en el cielo, además de Dios, no habita solo. Y que aquí vemos una escena paralela de juicio a la de Daniel 7. Y vemos aquí que hay millones de ángeles, pero además hay unos seres vivientes. Entonces vamos a ver quiénes son los ángeles y quiénes son esos seres vivientes. Y eso lo vamos a ir viendo en este vídeo. Entonces esos son los seres santos que están presentes en el cielo con Dios. Entonces vamos a ver ahora un poco quiénes son los ángeles. Y vamos a ir a Salmo 103, 19 al 22. Entonces vamos a leer. Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío.
bendice alma mía a Jehová. Si recordamos otros vídeos, Jehová es una traducción errónea del nombre de Dios, que en realidad sería Elohim o Yahvé. Entonces vemos aquí que vamos a destacar un poco de los ángeles. Entonces vemos aquí su función. Entonces vemos que ellos son millones de millones, que lo vimos en el anterior versículo, pero son los ejércitos de Dios. Pero no son soldados ni nada, sino que son mensajeros. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, son los que ejecutan la voluntad de Dios. Dios, por así decirlo, les da responsabilidades o les da misiones, por así decirlo, para cumplir en el universo y para ejecutar la buena voluntad de Dios. Entonces ellos son libres, pero aceptan la voluntad de Dios y desean cumplir la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, y por eso vemos que en su libertad escogen eso. Y es así un poco como debemos hacer nosotros al ir conociendo a Dios. Entonces vamos a ver un poco que estos ángeles son más poderosos que nosotros. O sea, son poderosos en fortaleza. Y luego vemos también que estos ángeles son seres creados por Dios, que cumplen la voluntad de Dios, como remarcamos antes. Entonces, Dios los creó y probablemente a su semejanza también, como vamos a ver en el próximo versículo. Ahora, para ver un poco en cómo son los ángeles, ya vimos su función, que son mensajeros, y que ejecutan la buena voluntad de Dios. Ahora, en Daniel 9:21, vamos a ver un poco cómo son, así un poco más físicamente, por así decirlo. Entonces, Daniel 9:21, que dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Entonces vemos aquí que el profeta Daniel estaba orando y que se le apareció un ángel. Entonces aquí se menciona ya el nombre, que es el ángel Gabriel. Entonces en este ángel vemos que tiene, por así decirlo, forma de varón. O sea, es como Dios creó a los ángeles a su semejanza. Entonces son como nosotros, como los seres humanos, pero ellos se caracterizan, como vemos aquí, por tener alas. O sea, pueden volar. O sea, son por eso que son más poderosos, por así decirlo, que nosotros, por lo que decía el versículo anterior. Entonces esto es muy importante recalcarlo. Y luego vemos un poco también aquí que se habla de un ángel en específico, que es Gabriel, y este va a aparecer en el próximo versículo que iremos a ver. Entonces ahora vamos a ir a Lucas 1:26-27, ya que vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo estos ángeles aparecen en la tierra para cumplir la buena voluntad de Dios o para dar buenas nuevas, siempre para eso. Entonces vamos a ver un poco cómo aparecen. O sea, estas apariciones están registradas en la Biblia. Entonces vamos a ir a Lucas 1:26 y 27 para un evento muy importante que iremos a ver en un futuro ya más lejano. Entonces dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces vemos aquí un poco una muestra más de la unidad de la Biblia. Un personaje que se había mencionado en Daniel, que fue escrito ya hace más de 2500 años, aparece en los evangelios, que es el ángel Gabriel. Entonces este ángel vuelve a aparecer en los evangelios, en la historia de Jesús, y en concreto de cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciar a María
pues un poco lo de que iba a concebir a Jesús. Entonces esto veremos más en profundidad más adelante, pero quería recalcar eso, o sea, cumplen la voluntad de Dios, siempre tienen una misión y muchas veces vienen aquí a la tierra. Entonces vamos ahora a ver otra manifestación de ángeles. Entonces vamos a ir a Lucas 2, 13, 14, que dice así: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces aquí vemos un poco, esto es en la ocasión de lo que nosotros llamamos Navidad, en el cual los ángeles aquí vemos que anuncian las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Entonces vemos aquí que viene una horda de ángeles, por así decirlo, un ejército de huestes angelicales, de celestiales, que se aparecen en concreto aquí en este pasaje a unos pastores para anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces es muy importante recalcar que alaban a Dios, o sea, ejecutan su voluntad, su buena voluntad para con nosotros. O sea, Dios siempre tiene una buena voluntad para con nosotros, recordemos eso también. Entonces ahora vamos a ya ver otros tipos de seres, que son los seres vivientes, estos que vimos en Apocalipsis 5, y vamos a ir a Apocalipsis 4, 6, 8, que es donde aparecen también estos seres vivientes misteriosos. De hecho yo hace unos meses no sabía qué eran. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 4, 6, 8, que dice así: también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos aquí un poco la adoración celestial en Apocalipsis 4, en el salón del trono de Dios. Esta misma visión es la misma de Apocalipsis 5. Entonces, estos seres vivientes, sus rostros son simbólicos. De hecho, muchas veces a Dios mismo se le representa como un león a veces, o incluso como un cordero, una de las personas divinas. Esto lo iremos viendo más adelante. Entonces vemos que esto, por así decirlo, representa un poco su variedad o su perfección, por así decirlo. Y luego también vemos que están llenos de ojos por delante y por detrás, o sea, eso simboliza un poco en la vigilancia, o sea, significa un poco también su poder o su perfección. Entonces lo de vigilancia es lo de ojos. En la Biblia muchas veces los ojos simbolizan vigilancia, o sea, control. O sea, estos tienen una posición aún más alta que los ángeles. Bueno, y vemos que se encargan de la adoración de Dios, diciendo aquí vemos lo de Santo, Santo Dios en su canto. Y eso es muy importante que lo recordemos. Y ahora vamos a ir a Isaías 6.1.3 para ver otra visión, pero aquí ya no aparecen ya los seres vivientes con rostros simbólicos, sino que ya se nos muestra ya realmente cómo son. Entonces vamos a ir a Isaías 6.1.3, que dice así, o sea, este es el profeta Isaías que tiene una visión del trono de Dios, del cielo, de Dios en su trono. Entonces, dice así, Isaías 6.1 al 3. El año en que murió el rey Uzías,
vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos aquí un poco que después de la muerte del rey Uzías, ese mismo año, el profeta Isaías, que vivió por el siglo 8 a.C., o sea, hace más de 2750 años, pues vio a Dios en su trono en una visión y vio que había unos seres vivientes que alababan a Dios. Esos seres vivientes que cantan un cántico muy similar al de los seres vivientes de Apocalipsis 4, son serafines, o sea, aquí ya le ponemos nombre, se llaman serafines y tienen 6 alas, o sea, con 2 cubren sus rostros de la presencia de Dios, o sea, están delante del trono de Dios todo el rato, o sea, están delante de la santidad de Dios, y entonces, por así decirlo, como reverencia, tapan sus rostros con sus alas delante de la presencia de Dios. Luego también con 2 cubrían sus pies y luego ya con otras 2 volaban. Entonces es muy importante esto. Y ahora vemos aquí de nuevo que también se recalca de nuevo la santidad de Dios. Y ahora vamos a ir a Ezequiel 1.5 ya para ir acabando, para ir sabiendo más sobre estos seres vivientes, que son serafines, pero también en Ezequiel vamos a ver que reciben otro nombre, y que quizá pues aporta un poco más de luz también sobre qué función tienen. Entonces, Ezequiel 1.5 también tuvo una visión del trono de Dios, y es bastante similar a la del apóstol Juan de Apocalipsis y a la del profeta Isaías. Entonces dice así: y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel 1.5, estoy leyendo. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. O sea, son seres vivientes semejantes a seres humanos. O sea, son un poco como los ángeles. De hecho, yo diría que son prácticamente iguales a los ángeles, pero se caracterizan por tener, en vez de 2 alas y en vez de ser mensajeros, de tener 6 alas y estar delante del trono de Dios encargándose de la adoración celestial. Entonces son muy similares a los ángeles. Y ahora vamos a ir a Ezequiel 1.22 y 26, que dicen así: sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda manera de cristal maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Entonces aquí hay 2 cosas que recalcar: que estos serafines, seres vivientes, que están delante del trono de Dios, bueno, aquí en esta visión, en otros versículos dicen que son 4, o sea, como en Apocalipsis también, que si nos fijamos son 4, pues estos seres vivientes, al estar delante del trono de Dios, vemos que el cielo, donde es el trono de Dios, es como un mar de vidrio, que es así como describe lo que leímos de Apocalipsis. Por aquí el cielo se describe como una bóveda de cristal, o sea, con términos muy semejantes, o sea, es como algo así, como todo así muy azul, muy puro, por así decirlo, muy impresionante, diría. Y el trono de Dios vemos que es como un trono de zafiro, y vemos aquí que Dios nos habla de él como un hombre, o sea, él tiene forma de hombre, pero no es correcto decir que tiene forma de hombre, más bien lo que vimos en otros vídeos, en los del Edén y de la creación, vemos que nosotros tenemos la forma de Dios, no Dios tiene la forma humana, sino que nosotros tenemos la forma de Dios. Es al revés, mejor dicho. Entonces, por lo que vimos de que fuimos creados a la imagen de Dios. Bueno, ahora que vimos ya esta visión,
vamos a ver qué eran estos seres vivientes, porque reciben otro nombre además de serafines. Vamos a leer Ezequiel 10:20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. O sea, aquí vemos que estos seres reciben el nombre de querubines, además de serafines. Pero este nombre de querubines tiene un nombre así un poco, una función un poco más especial, por así decirlo. O sea, dice más información sobre su papel o sobre su rol. Entonces esto vamos a acabar ya con... antes vamos a leer otro versículo que es Salmo 99:1, para ver un poco cómo están estos querubines delante del trono de Dios. A ver, ya estamos acabando ya. Entonces, dice así, Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces vemos ahí que los querubines están debajo de Dios, por así decirlo. Y que estos querubines, al estar delante del trono de Dios, están ahí en el trono, o sea, están delante de la presencia de Dios. O sea, imagínate cómo es. Los ángeles no están en el cielo, pero no están, por así decirlo, delante del trono de Dios ahí. Es como que descubren antes que los ángeles los designios de Dios también, la voluntad de Dios. Es como que son los seres más poderosos y perfectos que hay. Entonces pues después de Dios ya están estos querubines y ya luego los ángeles. O sea, son unos seres muy poderosos. Pero estos seres son los que también tienen el carácter de Dios también, además de junto con los ángeles. Entonces todo esto es muy solemne, la verdad. Y aquí, pues para acabar, vamos a ver que en este ambiente tan perfecto, tan ideal, pues se va a encender una dinamita, que vamos a ver en el próximo vídeo. Entonces ahora vamos a ver un poco un querubín especial, que vamos a hablar un poco el próximo vídeo, y que quizá ya os puede sonar, pero bueno, vamos a hablar de Ezequiel 28:14, que habla sobre, que es una lamentación en este capítulo sobre un querubín. Entonces algo pasó con este querubín, y es muy importante esto para entender un poco de lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Entonces, aquí Dios nos habla en su palabra mediante Ezequiel. Ezequiel 28:14 dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. También hay que decir que en las visiones de Ezequiel 1 y otros versículos de Salmos se dice que el salón del trono de Dios, el cielo, se menciona fuego. Recordad la visión de Daniel 7, en el que aparecía el trono de Dios con un río de fuego. Entonces, este querubín, ya veremos su nombre, pero este querubín grande era el protector, o sea, se encargaba de la adoración celestial y estaba delante del trono de Dios y era perfecto y se enteraba de los asuntos de Dios, de la buena voluntad de Dios antes que cualquier otro ser del universo. Y vamos a ver en el próximo vídeo qué pasa con este querubín especial. Y si nos fijamos aquí, es muy importante recalcar que el querubín es protector, o sea, protege, por así decirlo, guarda el trono de Dios. Es como, o sea, son ya los protectores, por así decirlo, los que escoltan a Dios, por así decirlo. Y hasta aquí acabamos el vídeo. Un vídeo muy interesante en el que hemos descubierto cosas que quizá algunos, aunque hayamos leído la Biblia durante años, no nos haya sonado mucho, pero bueno, a ver, en el próximo vídeo vamos a ver por qué esto es tan importante. Entonces, esto de ángeles y querubines, o barras serafines. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo y vamos a ver en el próximo vídeo cómo de este querubín va a salir una bomba de relojería en el universo. Hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
quien no te temerá, Señor, ni glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual